Bueno, vamos a comenzar. Hay una película que se llama Corazones de Hierro, y en esta película, bueno, fue ambientada en el año 1945, año en que tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Y en una de las escenas finales de combate vemos a 5 soldados, están en su tanque de guerra. Lamentablemente ese tanque de guerra pues se descompuso y ya no avanza, entonces se detienen más bien se bajan del tanque de guerra y procuran arreglarlo, y quedaron exactamente en un cruce. Y mientras están arreglando, el jefe manda a uno de los soldados a que vaya y vea cuál es el avance del enemigo, porque estos 5 soldados recibieron la misión de resistir al enemigo. Así que va este soldado y después de un tiempo regresa y le informa al jefe que los enemigos ya vienen cerca y que son varios. Y le preguntan, pues ¿cuántos? Dice, no sé, posiblemente 200 o 300. Y ellos son 5. Y después se puede escuchar a la distancia el canto de los soldados enemigos, y el jefe dice, es la SS. Y cuando los soldados escuchan eso, pues se llenan de temor, de miedo, y lo que intentan es escapar, huir, vamos. Pero el jefe de esos soldados le dice, nunca hemos huido y no lo haremos ahora, pelearemos. Y los soldados se quedan así como, pues, una mirada de interrogación. Esto casi es un suicidio. Nosotros somos 5 y aquellas, pues son más aquellos soldados. El jefe está decidido a quedarse allí, así que se sube en el tanque, se prepara para combatir, y los otros soldados están abajo, así como diciendo, nosotros nos vamos. Pero el jefe se da cuenta que sus soldados están decididos a escapar, a huir, no enfrentar al enemigo. Y como ve que están decididos a huir, les dice, pues adelante, váyanse. Los soldados se quedan así como escépticos. ¿Nos está diciendo de verdad que nos vayamos o qué? Y como ve esa reacción, el jefe les vuelve a decir en un tono más suave, no hay problema, váyanse, yo me quedo. Y toca el tanque y dice, este es mi hogar. Entonces uno de los soldados más jóvenes se sube al tanque y le dice al jefe, yo estoy con usted. Y posteriormente los otros 3 soldados también pues se quedan a enfrentar al enemigo, a resistirlo, y gracias a que ellos resistieron y pelearon con el enemigo, pudieron ganar la guerra. Las tropas americanas ganaron la guerra, según nos cuenta esta película. Solamente se salvó un soldado, el más joven se salvó, los demás murieron. En Mateo 16, allí en el versículo 23, nos dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese es nuestro texto, pero acompáñenme a leer todo, desde el 21 hasta el 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Nuestro tema está allí. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Yo creo que debemos agradecer a Dios y dar gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres de fe, que al igual que aquel jefe de soldados, permaneció en pie y dijo: no me retiro, nuestra misión ha sido pelear, y aquí nos quedamos hasta el último aliento. Hasta el último aliento nos quedamos. Yo creo que debe ser también glorificado a Dios por aquellos hombres y mujeres que se quedan a pie de cañón a resistir al enemigo. Porque es que es una verdad, es una realidad. En el caminar cristiano, y creo que lo comprendemos, que muchas veces el cristiano sentimos ese deseo de escapar, de huir, de tirar la toalla. Pero es en esos momentos cuando debemos plantearnos la pregunta: ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta mi mirada? Pedro le dice a nuestro Señor Jesús: ten compasión de ti, Señor, que no te acontezca esto. Pedro, vemos, estaba más preocupado por Jesús, por lo que le iba a pasar. Pero Jesús estaba pues atento a las cosas de Dios. A estas alturas podemos ver claramente que Pedro todavía no entendía plenamente el propósito de Jesús sobre la tierra. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, a buscar lo que estaba perdido, a morir por los pecadores. Imaginemos por un momento que Jesús hubiese negado a morir, a padecer. ¿Yo por qué voy a morir por el adúltero? ¿Por qué voy a morir por los pecadores? Vamos, merecido tienen su castigo estos insensatos. Pero Jesús venía con un propósito especial de parte del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que por eso envió a Jesús. Si Jesús hubiese negado a padecer, estaría desobedeciendo la voluntad de Dios. Amén. Dios, más bien, hacer la voluntad de Dios es obedecerlo. Jesús, cuando está con la mujer samaritana y los discípulos le dicen: ándale, maestro, come. No, es que yo tengo otra comida. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que decíamos: ¿dónde está tu mirada? La mirada de Jesús estaba puesta en las cosas de Dios, estaba enfocado en las cosas de Dios. Recordemos en aquellos inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que aconteció? Estando allí en el desierto, Jesucristo fue tentado por el diablo. Y está allí en Mateo, nos dice en Mateo 4, nos cuenta, nos relata que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Vamos, 40 días has estado sin comer, te ves muy demacrado, posiblemente puede darte una anemia, y tú eres hijo de Dios. Vamos, no seas insensato, tienes poder para hacer esto, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Ya desde el principio del ministerio de Jesucristo, el enemigo trata de apartar a Jesús de las cosas de Dios. Pero nuestro Señor le dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pero el enemigo no queda conforme, así que nos dice el Evangelio que lo llevó a la ciudad santa. Y en el pináculo del templo, estando los dos arriba, le dice, arrójate de aquí, porque escrito está que a sus ángeles enviará para que te sostengan en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Jesús responde, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí viene el enemigo, dice, pues creo que no puedo. Y hay una tercera tentación que nos cuenta el evangelista, que dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios solamente servirás y a Él adorarás. Y dice que le dejó. Pero vemos claramente cómo el enemigo de aquellos inicios intenta apartarlo de las cosas de Dios. Amén. La voluntad de Dios es salvar y edificar. La voluntad del enemigo es echar a perder y destruir. En el libro de Nehemías, recordemos allí en los primeros capítulos que estando en Nehemías, voy a leer unos textos. Nehemías estaba triste porque ya la ciudad había sido derribados los muros y estaba triste, y el rey le dice, oye, Nehemías, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué ese rostro tan abatido? Porque tú no estás enfermo, sino que es tristeza de corazón. Y ya le contó, pues, que tenía el deseo de ir a la ciudad de sus padres y edificar los muros. Y entonces el rey le dio permiso. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces Nehemías ya está decidido a reedificar esa ciudad, esos muros. Pero entonces, más adelante nos enteramos que oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Le molestó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Y cuando comenzaron a edificar, estas personas pues se burlaban de ellos. Vamos, están locos, ¿no? Si una zorra se sube en estos muros que están construyendo, pues esos muros se vienen abajo. Repito, la voluntad del enemigo es siempre echar a perder y destruir, y desanimarte y desanimarnos, y wow, que no puedes, etc. Él intenta que nos apartemos de las cosas de Dios. Pero ahí está la pregunta en esos tiempos: ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Entonces, cuando ellos están burlando, Nehemías eleva una oración a Dios y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Se iraron, dice. Estábamos edificando y ellos se están enojando con nosotros. Pero ahí está la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial: es salvar y edificar. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: el enemigo no viene sino solamente para robar, matar y destruir.
Pero dice Jesús, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Y ese es el punto importante. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Dónde está puesta tu mirada? Ya vimos que Jesucristo puso la mirada en las cosas de Dios. El apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Jesucristo dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Si al maestro lo persiguieron, ¿qué va a pasar con sus discípulos? Son promesas que tenemos ahí presentes, ¿no? Pero ahí está. Ahora, ¿dónde está puesta la mirada de los hombres? La mirada de los hombres, como podemos darnos cuenta, está puesta en las cosas de este mundo, en los afanes de este siglo, en las riquezas y el placer. Esa es una realidad. Ya Jesucristo nos da testimonio en la parábola del sembrador. La mirada del hombre está en las cosas de este mundo. A veces, por dinero, el hombre puede cometer las cosas más bajas. Santiago nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y podemos ver muchas cosas que por dinero se pueden cometer las cosas más bajas. Judas Iscariote, un discípulo de Jesucristo que caminó con él, convivió con él, charló, se sentaron a la mesa juntos. Llega un momento en que Judas Iscariote mejor se vuelve atrás, porque la percepción del reino de Jesucristo era distinto. Judas pensaba que al ser discípulo de Jesucristo y que Jesucristo se coronaba rey de Israel, él iba a tomar un cargo de importancia y iba a estar allí. Pero entonces cuando se da cuenta que en la primera venida de Jesucristo esas cosas eran distintas, que en esta primera venida de Jesús venía como un siervo humilde, sencillo, y que iba a padecer y que iba a morir en la cruz del Calvario, y cuando comprende la doctrina de Jesús, dice, wow, creo que me equivoqué. Así que se acerca con esas personas que estaban buscando a Jesús y les dice, pues denme unas monedas y yo les entrego a Jesús. Y así es. Dice el texto claramente que recibió 30 monedas de plata y entregó a Jesús. Por dinero se pueden cometer las cosas más bajas. Lamentablemente fue triste la muerte de Judas. Sabemos en qué terminó su vida. Su conciencia no pudo soportar eso. Había entregado a su maestro y al Salvador del mundo. Amén. Y hay otra cosa, podemos poner otro ejemplo de cuando el hombre enfoca las cosas, su mirada está en las cosas de este mundo. Herodías, la mujer de Herodes, una mujer atractiva pero ambiciosa, se casó con Felipe. Felipe pues era un hombre particular, común, de no mucha riqueza. Herodes era rey, estaba en un cargo de majestad. Y entonces Herodías abandona a Felipe para irse con el hermano. Y ya viven juntos ahí. Pero un día, en una predicación, Juan el Bautista, cuando estaba con ellos, y le dijo a Herodes, ¿sabes qué? No te es lícito estar con esta mujer. Estaban en adulterio. Herodes se enojó de esto y su mujer igualmente se enojó. Así que cuando el hombre pone las cosas en las cosas de este mundo, podemos ver odio, rencor y
esperando el momento para vengarse. Hay venganza. Entonces Herodes se molestó que Juan el Bautista les dijera que estaban en pecado, que no estaba bien esa relación. Y vayan ustedes a saber Herodías qué tanto le dijo a su marido, que Herodes decide encarcelar a Juan el Bautista. Pero esta mujer no estaba contenta, había anidado odio y rencor en su corazón y buscaba venganza. Así que un día, cuando era el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante del rey, juntamente con todos los invitados. Estaban celebrando su cumpleaños. Además, Herodes ya se había echado sus alcoholes y el alcohol se le había subido. Y el baile sensual de la hija de Herodías agradó al rey, nos cuenta el evangelista. Y entonces la llama: a ver, ven para acá, pídeme lo que quieras y te daré, si quieres, hasta la mitad de mi reino. Y pues era una niña, una chiquilla. Entonces la niña se acerca con Herodías y pues, ¿qué pido, mamá? Le dice: que te den la cabeza de Juan el Bautista. Buscó vengarse y que este hombre justo y predicador que caminaba delante de Dios debe de morir. Así que el rey, como era rey y había dicho esa promesa delante de todos los invitados, pues mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y la cabeza la entregaron a la niña y la niña la entregó a la mamá. Pero repito, ¿hasta dónde llega el hombre cuando pone las cosas de este mundo como prioridad de su vida? Jesucristo ya nos dice que todos aquellos que están en tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque si las personas están en pecado, están en maldad, la verdad les va a incomodar y se van a molestar y van a procurar venganza. Pero nosotros entendemos y nos preguntamos: ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está puesta mi mirada? Como cristianos y como seguidores de Cristo, sabemos que podemos atravesar por estas causas. Pero Jesucristo también nos promete: no tengas temor por los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Porque ¿qué pasará si el hombre gana todo el mundo pero pierde su alma? Vamos, esta mujer, se ganó el favor de su esposo, igualmente estando en tinieblas ella también, y dieron muerte a un siervo de Dios. Pero Dios dice que no ponga las manos en un siervo de Dios y no hagas tropezar a uno de estos pequeños, porque mejor les fuera que se les atase una piedra de molino en el cuello, que fueran arrojados al mar, antes de hacer caer a uno de estos. Y ahí está. ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? ¿Qué recompensa va a dar? No importa si el hombre puede amasar millones de pesos o de dólares o de euros sobre esta tierra, no importa los millones de dinero que pueda amasar, pero si no vuelven la mirada a Jesús y sabiendo que solamente es el camino para ir al cielo y heredar una vida eterna, sus millones no podrán salvarlos de sus iniquidades. Así que Jesucristo le dijo a Pedro cuando le decía: Señor, ten piedad de ti. O sea, ¿cómo te va a acontecer esto, Señor? Mira, te necesitamos. Jesucristo estaba enfocado realmente en el propósito. ¿Cuál era la misión con la cual había sido enviado sobre esa tierra? Y Él estuvo tan enfocado que padeció en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Él vino a salvar nuestra alma. Amén. Y concluyo con el ejemplo que decíamos al principio. Si realmente comprendemos nuestra misión, al igual que estos soldados
en el campo de batalla y decidieron no dar la retirada, ni escapar, ni huir del enemigo, sino antes lo enfrentaron. Así nosotros permanezcamos firmes en oración y leyendo la Biblia. Amén. Porque el cristiano podemos pasar por esas duras etapas y decir, yo escapo, yo tiro la toalla, la verdad, vamos, estamos aquí y no estoy viendo muchos frutos, además son bastantes aquellos, yo me voy. Pero hagamos como Jesús: apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo las miradas en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Apártate de mí. Así que podríamos parafrasear esto y decir: no me digas que me aparte de las cosas de Dios. No me digas que tenga compasión de mí cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. No me digas que deje de predicar a Cristo y de predicar la vida eterna, aun cuando la gente pueda escuchar, burlarse, reírse, porque estoy haciendo la voluntad de Dios.